Paz a vosotros, hermanos y amigos, que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Ya solamente estamos esperando a aquella orden que nos den permiso para poder reunirnos en las iglesias y nuevamente estaremos con todos los hermanos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios y principalmente estudiando las escuelas sabáticas. Pero por ahora vamos a seguir estudiando las escuelas y por supuesto seguiremos transmitiendo los cultos para cada uno de ustedes, hermanos. Tengamos un poco más de paciencia y pronto esto terminará y pronto volveremos a lo que estábamos acostumbrados. Esperemos de que todo esto, lo que está pasando, nos enseñe a apreciarnos, a amarnos, a valorar ese tiempo que podemos estar juntos alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Hoy estaremos estudiando la lección número 10 y quiero pedirles disculpas porque la semana pasada tuve problemas con el programa, pero estaré grabando esta lección y lo estaré compartiendo con cada uno de ustedes cuando terminemos de estudiar las lecciones que nos corresponden ahora, la lección número 10, que se titula El clamor de los profetas de Dios. Una lección bastante interesante. El verso de memoria dice de la siguiente manera: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. La lectura bíblica lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 8 y 1 de Reyes capítulo 13. 2 capítulos de la palabra de Dios. Y antes de leer el texto bíblico vamos a ver el propósito por el cual estaremos estudiando esta lección, y es dar a conocer el clamor de algunos de los profetas y su importancia en el ministerio de Jesucristo, como también el clamor de esa palabra profética para nuestros días, algo muy importante. Así que la lectura bíblica dice de la siguiente manera: 1 de Samuel capítulo 8. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: He aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: Danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová, y dijo Jehová a Samuel: Oye a la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solamente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: Así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá asimismo a que aren sus campos y sieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros,
y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Ahora vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 13, y dice de la siguiente manera: He aquí un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová: He aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: Prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: Te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios, y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: No comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a sus padres las palabras que había hablado el rey. Y su padre les dijo: ¿Por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: Ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo tomó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿Eres tú el varón de Dios que vino a Judá? Le dijo: Yo soy. Entonces le dijo: Ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: No podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicha: No comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: Tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que, estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: Así dijo Jehová: Por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, le topó un león en el camino y lo mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dejaron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: El varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Y habló a sus hijos y les dijo: Ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios,
y lo puso sobre el asno y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo: «Ay, hermano mío». Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo: «Cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios, poned mis huesos junto a los suyos. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra». Así que, hermanos, el primer relato de la lectura bíblica de esta lección nos enseña cómo el pueblo de Israel empezó un tiempo de su vida que trajo muchos momentos difíciles, y todo por rechazar a los jueces, a los sacerdotes escogidos por Dios, y así poder tener un rey como las demás naciones que les rodeaba. En 1 de Samuel capítulo 8 y en el verso 7 dice de la siguiente manera: «Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos». En el Antiguo Testamento están las historias de los reyes de Israel, los profetas, y de su clamor para que se arrepientan del pecado y volverse a Dios. El segundo relato nos habla de cómo al poco tiempo cada rey hizo conforme a sus deseos carnales y cómo nuestro Dios les castiga por su desobediencia, pero no antes sin enviar a un profeta directamente a cada rey, para entregar un mensaje específico de arrepentimiento para volverse de su mal camino. No se menciona el nombre de este profeta, pero sí se menciona que inclusive ellos no estaban excluidos del castigo de Dios por no obedecer sus mandatos como Dios lo había mandado al pie de la letra. De aquí en adelante se desencadenan los clamores de los profetas, un clamor para las naciones pecadoras que no iban a quedarse sin castigo. Según el libro de Isaías, en el capítulo 1, verso 1 al verso 9, Dios manda un mensaje con el profeta, donde les declara con dureza el motivo de su enojo y lo hace explicándoles con varias figuras de su pecado. En Isaías 1:3 dice: «El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento». Es de resaltar entonces que Dios manda este profeta a darles un mensaje que incluyera la comparación con las naciones del pasado como Sodoma y Gomorra, a las cuales Dios destruyó con fuego y no quedó nada de ellas. El clamor de los profetas por la injusticia, por medio del profeta Amós, Dios levanta juicio contra las naciones vecinas de Israel. En Amós 1 lo relata de esa manera, dándoles a conocer que su pecado iba a ser castigado, según lo leemos en Amós 2, 6 al 8. Dios también levanta juicio contra Israel por cometer injusticias contra su propia gente, por ser corruptos, idólatras y rechazar las leyes de Dios. Pero también les declara que todas estas cosas no iban a suceder sin antes ser advertidos por Jehová. Según Amós capítulo 3, versos 6 al 8, ¿se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios le hace un llamado de arrepentimiento al pueblo para cada uno de los pecadores contra el mismo pueblo antes que los consuma con su poder infinito. El clamor de esperanza, Juan el Bautista hace referencia de los escritos en el libro del profeta de Isaías capítulo 40 verso 3. Una voz clama: preparad en el desierto el camino del Señor, allanad en la soledad calzada para nuestro Dios. Esto también fue escrito en el Evangelio de Juan capítulo 1 verso 23, donde se declara a sí mismo esa voz que clama en el desierto que estaba preparando el camino de esperanza para el mundo, donde se declara a sí mismo esa voz que clama en el desierto que estaba preparando el camino de esperanza para el mundo.
que es Cristo Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, hace varias referencias acerca de sí mismo escritas en los profetas durante su ministerio, los cuales no acabaríamos de mencionar, pero una de las que más resalta quedó escrita en el libro de Lucas capítulo 4, verso 18 al 21, donde llegando a la sinagoga un día sábado como era su costumbre y se le da el libro del profeta Isaías, donde él elige leer el pasaje que se encuentra en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel. Claramente podemos ver en la palabra de Dios que Dios es un Dios de amor, de misericordia, que no quiere la destrucción del impío, sino que quiere que se salve. Y aspectos muy importantes de la lección podemos ver de que en Amós nosotros encontramos una descripción de los planes de nuestro Dios. Pero Dios dice que no hará nada sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Y los profetas, por supuesto, el deber de ellos es proclamar ese mensaje al pueblo. Y lo hace porque, lógicamente, el pueblo se ha descarriado. El mundo se ha descarriado. Y de esa manera podemos ver cómo en Hebreos capítulo 1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí vemos claramente de que la última voz de llamado de atención al mundo lo hizo a través de Cristo Jesús. Y el mensaje que nosotros tenemos de nuestro Señor Jesucristo, y a través de la revelación de la ira de Dios que se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que lo escribe Pablo, inspirado por supuesto a través de su Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos cómo Dios ha revelado su plan al mundo y qué es lo que Él quiere hacer en el futuro. Y lo que Él quiere hacer es, por supuesto, destruir el pecado. Por eso es que para nosotros, los que vivimos hoy en día, realmente hay muchas cosas que no nos pueden agarrar desprevenidos. No nos pueden agarrar desprevenidos porque tenemos ese mensaje, especialmente a los que estamos en la iglesia. Aspectos muy importantes que nosotros vamos a ver en esta lección es: toda palabra profética de Dios se cumple. Toda palabra profética de Dios tiene su cumplimiento. Ahora, algo muy importante que nosotros vemos en ese profeta, tristemente, pues desobedece a la voz de Dios. Dios le había dicho al profeta: cuando termines de dar el mensaje, no regreses por el mismo camino. No vas a comer pan, no vas a beber agua en el lugar donde había ido a proclamar el mensaje. Y claramente vemos a otro personaje que, lejos de poder ayudarlo a él, lo que hace es engañarlo. Pero vemos ahí realmente algo muy importante, que lo que Dios ha proclamado, lo que Dios ha mandado desde el principio, se debe de obedecer. Cuando este profeta escucha la mentira del otro profeta, ese profeta se mete en problemas con Dios por no escuchar atentamente el llamado de nuestro Dios. Claramente le dijo: no comas pan, no bebas agua y no regreses por el mismo camino. Él desobedece a esa voz y por lo tanto, tristemente, pues es muerto por un león. Entonces, la palabra profética de Dios se cumple. Para nuestros días, es importante escuchar la voz de nuestro Dios. De lo contrario, pues moriremos como el profeta que desobedeció al mandato de Dios. Para nuestros días se ha proclamado que la ira de Dios viene contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Viene una destrucción sobre aquellas personas que hacen lo malo. Viene una destrucción. No es el fin del mundo, no lo es, sino viene una renovación a la tierra, viene una destrucción al pecado, pero esta tierra va a permanecer por muchos años más. Así que este aspecto es muy importante para nosotros. Poco a poco, hermanos y hermanas, a lo largo de nuestros años de existencia que nos quedan por vivir en esta tierra,
veremos muchas catástrofes, muchas cosas malas que van a venir a esta tierra. Y lo es así porque la tierra dice que gime con dolores de parto, esperando la liberación de la esclavitud a la cual fue sometida. Es muy importante eso, que nosotros entendamos de que esta tierra se consume por sí misma, por supuesto, con la contaminación que hace el hombre también. Claramente podemos ver, hermanos, de que lo que Dios trae a este mundo es destrucción. En una de las preguntas, en Preguntas para Estudio y Declaración, dice una pregunta: ¿de qué manera escuchamos hoy en día el clamor de los profetas de Dios en nuestras vidas? Y eso es algo de la cual vamos a pensarlo. Usted, hermano y hermana, debe de pensarlo. ¿Cómo es que usted está escuchando hoy en día el clamor de los profetas de Dios en nuestras vidas? Cuando alguien predica sobre alguna profecía, ¿cómo lo escuchamos nosotros? ¿Lo escuchamos con gozo, con alegría? ¿Nos arrepentimos de nuestros pecados? ¿Nos regresamos al camino donde debemos de caminar? ¿O simplemente cerramos nuestros oídos y no hacemos caso? Bueno, cada uno sabrá qué hacer. Conclusión: Dios utilizó a los profetas para que en su nombre clamaran al pueblo sus planes y sus juicios, principalmente al pueblo de Israel en aquel entonces. Pero lo que hoy se proclama, hermanos y hermanas, al mundo es a todos. Este mismo mensaje lo enfatizó el Señor Jesucristo durante su ministerio, y en nuestros tiempos no podemos dejar de mencionar ese clamor de los profetas, pues la humanidad necesita saber de su necesidad de justicia, de arrepentimiento y de esperanza que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la próxima lección estaremos viendo el cumplimiento de la palabra profética. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos.